¿Cuántas historias guardan estas calles? ¿Por qué las calles llevan el nombre de pueblos del litoral o del norte? Alguna razón más profunda debe haber detrás de un porque sí. Malaquías Concha fue un político que falleció a inicios de 1920, pero no se ha podido encontrar ninguna relación entre él y el nombre de la población. Bueno, a alguien se le ocurrió, y bajo ese nombre, pobladores y pobladoras se han sentido identificados hasta el día de hoy. Más allá de un nombre, lo que realmente construye una historia son las voces y vivencias de quienes han habitado este territorio toda su vida. Este es el primer trabajo para reconstruir la historia de Malaquías Concha. Algunos de sus pobladores nos contaron las suyas, pero también esta es una invitación para conocer tu historia. Mi nombre es María Clemencia Vargas y llegué de un año aquí a esta población, en el año 57. Mi familia primero trabajó en panadería y después en el año 60 yo creo que empezó a trabajar en diario. Y de ahí toda la familia suplementera. Hasta la fecha mis hermanos todavía va quedando uno vendiendo el diario. Mira, el año que llegamos aquí fue en diciembre del año 55. Fue justamente antes de la Pascua, me acuerdo mucho de aquello. Yo tenía como 16 años más o menos, alrededor de los 16 años. Mi papá con un tío fueron los que compraron precisamente estos terrenos, que son 2 sitios aquí en la calle Lota. Hasta el día de hoy están ahí, pero ellos ya fallecieron. Quedamos nosotros como herederos de eso. Mi nombre es Mario Edison González de Lastín. Soy vecino de la Malaquías Concha desde los años 50, en que llegó la familia acá a poblar este territorio. Bueno, y como ustedes saben, esto surge como una cooperativa de huertos y jardines, por allá por fines de los 40, a comienzos del año 50. Una cooperativa es una organización de asociados que buscan, digamos, un bien, digamos, común, ¿no? Hay un propósito común, se organizan de acuerdo a ese interés, pero además hay una relación mucho más horizontal, no es una empresa privada, ¿ya? Aquí, cuando llegó la gente a este lado, sobre todo de la población hacia arriba, había mucha agua de riego, entonces tenían sus propios huertos. Aquí la gente cosechaba sus propias verduras. Y tanto así que también aprovechaban el agua, porque había agua de riego por muchas partes. Se perdía el agua de riego. También se hacían los adobes para hacer las casas. Eso es importante. Las primeras viviendas aquí se hicieron de adobe, que no había otra cosa. Pero eso es en realidad el contexto de la cooperativa Malaquías Concha. Mi nombre es Eugenia Mellado Reyes, soy pobladora de Malaquías Concha, nací en Malaquías Concha. Mis padres llegaron acá en el año 58, en el terreno de la Junta de Vecinos número 13, en la calle con Barbalá. Mi papá era de Curicó y trabajaba en vendimias, por lo tanto llenó el sitio de viñedos y hacía sushilla, entonces replicaba un poco eso. De lo que yo me recuerdo, la casa era de adobes y de fonola. Era de fonola, de adobes y el piso de tierra. Se regaba nomás y se barría. Entonces, así fue la primera casa. Y ya después, con los años, después también la ampliación fue de madera. Y después, con los años, se hizo esta autoconstrucción entre los vecinos. Recuerdos, tengo muchos recuerdos, pero el que siempre se me viene a la mente cuando paso por Serena, con Yungay, donde está la copa, que yo anduve arriba de esa copa. Y esa copa antes no tenía el cerco que tiene ahora, estaba en el potrero.
y yo anduve arriba de esa copa con mi papá. ¿Cuántos años tenía? Como 12 años, 12 años. Mi papá me dijo, hija, ¿usted es capaz de subir? Sí, le dije yo. Y al medio tiene una escalera derechita de fierro. Y por ahí, no mire para abajo, me decía él, no mire, no mire. Y anduve en el techo de la copa. Miramos el agua, cuando pasamos por el medio y mirábamos el agua. Y ese es un recuerdo bonito que tengo. Y como digo, para acá es como llegar a una parte totalmente sin comodidad ninguna. Porque era llegar a un sitio areazo grande. Una población que esta población es inmensa, decía, el terreno es inmenso, pero poca gente había. Nos contaban, pues nosotros igual íbamos por Linares y ya en la mitad de Linares no había calle, pues. No, pues. Había puro pasto y llegaba y allá a Setena y todo era zarzamora. Claro. Entonces la misma gente empezó a hacer la huella de los caminos porque no era calle. No era calle. Entonces, y así la Yungay también, bueno, la Yungay, la Yoagular, que también era todo campo, llegó después. Acá, después de San Gregorio se hizo la Yoagular. Claro, después de San Gregorio. Y vino el presidente de Brasil, Yoagular, y también vino acá Eisenhower, que era presidente de Estados Unidos. Eisenhower vino por San Gregorio. Por San Gregorio. Porque Estados Unidos pasó unas plata para hacer esas casas ahí. Claro. ¿Ah? La granja era lo que es San Ramón y La Pintana, ¿ya? Y la mayor cantidad de gente de población era de San Ramón, lo que hoy día es San Ramón. Y Malaquías Concha era la última población que existía de Santa Rosa al oriente, ¿no es cierto?, en la comuna de La Granja. Estamos hablando de la comuna antigua, ¿no es cierto? Tanto así que la población nuestra en algún minuto pasó a ser la población marginal. ¿Por qué digo esto? Porque ya se había creado en el ámbito nacional lo que hoy día es Américo Vespucio, que es la circunvalación Américo Vespucio. Y nosotros estábamos precisamente dentro de ese margen, pero digamos pegado a la circunvalación. Por eso le llamábamos la población, que éramos los últimos en este caso, ¿eh? Porque San Gregorio no existía. Entiendo es que en esos años venía dándose una política de vivienda, de urbanización en Santiago, de crecimiento, dada la migración, la fuerte migración que había del campo a la ciudad, y también porque está en el periodo en que las salitreras se empiezan a cerrar, ¿no? Entonces venía gente del norte y gente del sur, ¿no? A Santiago. Acuérdense que en los años 50 se dan las grandes tomas, la toma de la Victoria, después la enmienda de la Victoria y otras sucesivas tomas de terreno, producto de la migración fundamentalmente del campo a la ciudad. Las condiciones de vida en el campo, en la ruralidad, eran muy precarias y de mucha explotación, ¿no? Entonces el inquilinaje ya empieza a generar este ruido y por tanto mucha gente dice, bueno, vámonos a la capital, ahí quizás tenemos mejores oportunidades de una vida mejor, ¿no? Se empiezan a cerrar las salitreras en el norte, se empiezan los problemas y la gente no haya de qué vivir. Entonces empiezan a emigrar hacia el sur. Después vino la crisis del 29, eso agravó la situación. Entonces, la única posibilidad que la gente tenía era Santiago, llegar a Santiago. Y en Santiago se forman los conventillos y y la gente empieza a vivir mal. La mayoría de aquí eran con barbalino. Claro. Eran de Conbarbalá. Los Robleos venían de Conbarbalá. Los Aguileras venían de Conbarbalá. Álvarez venía de Conbarbalá. Los Araya. Los Araya venían de Conbarbalá. Los Guños también. Sí, pues. Y el caballero de arriba del papá de Gerardo. Araya. Eran como 3 Arayas. No, y había más que nosotros no conocimos. Entonces hacían
ellos organizaron y formaron el Club Deportivo Hijos de Combarbalá. Hicieron ese local y tenían una parte de atrás donde tenían unas piezas y tenían camarotes. Y traían a niños de Combarbalá para acá. Y ahí se hospedaban y los llevaban al Cerro San Cristóbal o los llevaban al Cerro Santa Lucía. Era como una colonia, sí. Como unas colonias que venían de allá y acá le daban alimento, todo. Y eso lo hacían las familias que eran del Club Combarbalá. Pero en ese tiempo, los inviernos, el viento levantaba los techos. Una vez yo venía del colegio y por ahí por el lado de Linares, levantó el techo, igual que en las películas, con palo y todo. Y levantó el techo de un ranchito. Es que eran ranchitos, pues. Después ya la gente llegó haciendo sus casas, pero antes, los primeros que llegamos, eran ranchos. Acá nosotros llegamos, es justo lo que conversaba la señora anteriormente, que no teníamos agua, no teníamos luz. Había por acá, pensando bien, era como en Combarbalá, donde estaban las llaves donde veníamos a enjuagar la ropa. Con balde nos llevábamos el agua hacia la casa, hacia nuestra ruca que teníamos al principio, pues, y ahora ya son casas todas. Pues. Pero en ese tiempo de a poquito se fueron construyendo, empezaron a llegar los niños, a tener hijos. Con los años se empezó a urbanizar todo, a poner luz, a pavimentar las calles. Todas esas cosas fueron muchos adelantos hasta ahora. Van a ser 77 años. 77 años. 77, el que llegamos aquí precisamente, no había nada. No teníamos agua. Teníamos que levantarlo precisamente bastante temprano para poder llegar al trabajo, porque no teníamos locomoción, teníamos que salir de Santa Rosa. Allí había que ir. Viajábamos precisamente con botas y una bolsa con los zapatos, y cuando llegamos allá los cambiamos, porque llegaba el barro, era el invierno, cosas. Llegué aquí a Santiago a los 19 años. Llegó un señor ofreciendo que había un terreno que ya estaba cerrado, pero no estaba seguro. El dueño vivía en San Bernardo. Entonces lo fue a ofrecer el terreno y ahí compramos ese terreno. Ya tenía una casita de mala muerte que ya ni me quiero acordar. Entonces llegamos ahí, yo ya tenía un hijo. Mi hijo ya tenía como 9 meses. 9 meses tenía, no tenía un año. Claro. Aquí había un señor, Manuel Arena, que falleció, delegado de Lota. Era trabajador del municipal. Este caballero hablaba con el alcalde de ese entonces, Pascual Barraza, y le pedía prestado, imagínate, prestado, incluso con los recursos, en este caso el combustible. Y él, sábado y domingo, aniveló las calles de la población, porque no había otra cosa, para que el agua corriera por un solo lado. Quiero resaltar con esto por el ímpetu que tenía la gente de colaborar, de participar y hacer su cosa. Ese que es fundamental, ¿no es cierto?, el trabajo comunitario. Porque aquí, posteriormente, había que hacer veredas. Y las veredas eran comunitarias, había que salir a trabajar sábado y domingo, ¿cierto?, para hacer las veredas. Sobre todo las veredas de Linares con Combarbalá, llegamos de Serena hacia arriba, porque había niños que venían al colegio que estaba acá, sobre todo en invierno, pero se trabajó sábado y domingo a pulso, pala, chuzo y también su copete. Aquí está, nos faltaba la señora que llegaban con empanadas, pan amasado, qué sé yo, porque se trabajaba todo el día. Y así siguió la tarea. De esta vida colectiva, de esta cooperación que existía y que se señalaba adelante, esto de que los viejos había mucha discusión política, ¿no?, y de distintas tendencias, ¿no?,
pero eso no impedía el quehacer colectivo, comunitario, ¿no? La experiencia, por ejemplo, de las veredas que hace pocos años las sacaron, que duraron muchos años, la construían los viejos. Los viejos el día se gestionaban los recursos como los materiales en la municipalidad, pero eran los viejos los que las construían, ¿no? Y ahí estaban todos, ¿no? Eso es una característica súper importante de lo que sucede en este territorio. Mientras más llegaba gente más grande, más necesitaban los servicios. Entonces el Estado, a través de la municipalidad, se vio obligado a reconocer que aquí se necesitaban servicios. Y entonces legalizó el loteo, porque este era un loteo. Loteo le llamaban a subdividir un terreno. Esta cooperativa permitió la vivienda de 2.136 sitios. Una cantidad, pero enorme. Yo ya tenía a mi hijo mayor que tenía 11 meses, pero cuando vinimos a conocer, todavía no. Y me dice mi esposo, me pregunta, antes de comprarlo, ya había la segunda vez que veníamos, ¿qué prefieres? Me dijo, nosotros no hemos tenido luna de miel. ¿Quieres ir al sur para que conozcas tú que eres nortina? Yo lo quedé mirando. ¿O prefieres que compremos el terreno? ¿Qué quieres tú? A ver. El terreno. No, le dije yo, la luna de miel me va a durar una semana. Y esto es para toda la vida, le dije. Y tenía recién 19 años. 20 ya iba a cumplir ya. Así que nos quedamos aquí. Ya. Si bien es cierto, el año 55, de entonces el plano de loteo fue aprobado, pero ustedes tienen que imaginarse que antes del 55 tienen que haber juntado varios socios, digamos, y haber pagado arquitectos, qué sé yo, en este caso, los que hicieron el plano, ¿no? ¿Cuántos se llaman? Estos son los paisajistas, los técnicos que hicieron ahí. Tienen que haber pasado para poder haber hecho este plano que vemos aquí atrás. Porque el año 55 fueron presentados al Ministerio de Vivienda, ¿sí? Este que tenemos acá atrás, para que sea aprobado. Pero antes de eso, tienen que haberse juntado los mismos socios de la cooperativa, o tal vez menos, pero un montón de personas tienen que haberse juntado para poder aprobar el plano y llevárselo en este caso al Ministerio de Vivienda. No sé cuál era desde entonces, no sé si era la Cora o Corvi, algo así, que era aprobado en este caso el plano del loteo. El plano del loteo del año 55. Entonces este fondo que le digo yo, que se llama los hermanos Aspillaga, de cantidad de terrenos que aquí, dijeron, bueno, aquí caben tantas calles, estos son los lotes y vamos loteando. ¿Y entonces ustedes daban funciones de televisión aquí? A ver, lo que pasa... ¿Tenían horario? Ya, supongamos nosotros íbamos, los hermanos, íbamos solamente el día domingo a ver televisión ahí en Industria. ¿Ya? Había una familia que tenía televisión. Y mi mamá nos conversó y dijo, ya, ¿quieren tener una tele? Tienen que ahorrar. Y así se fue juntando ese dinero. Mi mamá era muy buena para administrar las platas. Y ella, supongamos, en un tarro dejaba para esto, para lo otro. O sea, así de ordenada siempre fue mi mamá. Y compró el televisor. Y de ahí nosotros empezamos a dar televisión aquí. Venían los vecinos, todos los vecinos de por acá. Y venían las familias a ver en horario, qué sé yo, a las 3 de la tarde, venían a ver las comedias. Y después en la tarde venían a ver ya familias enteras, incluso venían a ver televisión. ¿Cuánto pagaban? Se cobraba $1 de ese peso grande, blanco, se pagaba $1, tenían que pagar $1 para entrar a ver televisión.
Y nosotros también fuimos uno de los primeros que teníamos refrigerador y cuando venía la gente a ver televisión, nosotros les vendíamos, hacíamos cubos en bolsas de diferentes sabores, colores, y vendíamos dulces, caramelos. Y así yo también conocí a mi marido, pues, y él venía a ver tele. Sí, es muy linda la historia de nosotros también como matrimonio. Linda. Bueno, mi nombre es Hilda Ormazábal Gallardo, porque es mamá y papá. Y mi experiencia de niña es ver la organización juvenil política, ¿ya? Yo tengo recuerdos de la campaña de Salvador Allende con los jóvenes que me ponían en sus hombros y me decían, compañerita, ahora. Y entonces yo decía, chicha con, y ellos decían, naranja, chicha con naranja, Juventudes Comunistas de la Granja. Entonces a mí me gustaba ver a esos jóvenes con esas camisas amarantos, mi mamá y mi papá militantes, por supuesto, del Partido Comunista. Nunca tuvieron grandes puestos en el partido, pero eran militantes como obreros del partido, ¿ya? Y cuando yo era niña me quedaba, en mi casa se hacían reuniones del Partido Comunista. Entonces mis hermanos iban todos a ver televisión, porque se pagaba para ir a ver tele, pero yo prefería quedarme en la reunión. Siempre prefería estar ahí en la reunión. Y opinaba y todo. Lo que yo sé es que la gente se fue pasando el dato y llegaban allá a la avenida Bunne, a la oficina, porque de ahí tenía que salir todos los contratos de venta, porque no se podía venir a vivir nadie acá si no tenía el contrato de compra-venta, porque uno daba un pie, antes se podía hacer eso. Ahora no se puede porque compran las empresas habitacionales grandes, compran los terrenos, hacen edificios y después los arriendan, pues. Antes teníamos el derecho de nosotros comprar un pedazo de tierra. Ahora no. Y de repente, sin saber ni cómo ni cuándo, hay una cooperativa que ofrece sitio. Y uno dice, no importa cómo se llame, pero después se van desarrollando los valores de la cooperativa. Entonces empezamos nosotros a cultivar eso, que no habíamos visto en otras partes, ¿no? De vivir juntos y compartir los problemas y juntos tratar de solucionarlos. Heredamos todos esos valores aquí. Y entonces juntos empezamos a veces pelear por las cosas que nos faltaban, los servicios públicos. Así que fuimos haciendo progresar la población. Cuando mi mamá llegó acá, no había consultorio. No. Y con los años se hizo un consultorio allá donde está ahora la casa del adulto mayor, que era la casa de piedra. Ahí se hizo un... Ahí había hecho ya uno. Estaba dirigido por una monja, la madre Clarita. La Clarita, ella. Ella hacía clases, hacía cursos y hacía tratamiento, o sea, a la hora que fuera, porque aquí no había horario. Aquí cualquier persona que tenía un accidente, inmediatamente la Clarita partía y ayudaba. Muchos médicos querían venir a trabajar a los consultorios, a las poblaciones, porque estaba el espacio, ¿verdad? Pero en el consultorio que teníamos, el policlínico, era muy pequeño. Entonces faltaban salas para atender. Tenemos médicos, tenemos enfermeras que quieren venir a trabajar con los pobladores, atender a nuestros pobladores, a nuestros vecinos, pero no tenemos un box. Pero necesitábamos nosotros una institución, un lugar.
que fuera habilitado, que lo atendiera un médico y todo. Y entonces los vecinos se propusieron hacer un consultorio. La solución, vecino, es un consultorio con atención de urgencia, con matrona, con esto, con lo otro. En un momento dado, este policlínico, el señor Arriagada lo quería llevar para el lado sur de la comuna. Nosotros, cuando nos dimos cuenta, el doctor Benke, el director del área, nos dijo: usted, dijo, les va a costar más, porque ahí en la municipalidad el que manda está tratando de llevar su consultorio ese al sur de la comuna. Entonces, nosotros redoblamos la campaña y por último tuvimos problemas con el Ministerio de Planificación. Hicimos una marcha en la calle Ahumada, donde está el ministerio, que los carabineros querían llevarnos presos, pero la gente dijo: llenos presos, porque así vamos a salir en la prensa, en todas partes, porque necesitamos nuestro consultorio. Vino el ministro y empezó a parlamentar con nosotros, dijo: vamos a apurar esto, y a la semana siguiente ya salió el decreto. Entonces ha sido una lucha donde nos ha acompañado a la gente. La gente no entendió. Me acuerdo mucho, sobre todo aquí en Serena, con Linares, ¿cierto? A lo que hoy día la Junta de Vecinos 14. Era una ¿cuánto se llama? Una casa del adobe, ¿no? Una casa de adobe, sin ventanas, sin puerta, era una cosa, y ahí se juntaba, y ahí se discutía, ahí la gente participaba, mucho más que hoy día, tenía su opinión. ¿Cierto? Antiguamente la Junta de Vecinos, que mi papá también fue miembro de la Junta de Vecinos, había mucho más, como te dijera yo, interés por participar en la Junta de Vecinos. O tal vez porque había más necesidades dentro de la población. Entonces la gente se allegaba más. Si tú me preguntas ahora si la gente va a la Junta de Vecinos, muy poca. Cuando haces la reunión, a veces voy yo, mi señora, mi hermana y como 2 o 3 personas más. Entonces no hay interés. Ahora, lo que pienso yo, no hay interés porque a lo mejor ya está todo hecho. Pero siempre se deberá uno estar en una Junta de Vecinos, porque siempre hay cosas que hacer. Nunca está todo hecho, organizado. Aquí había gente que se dedicaba mucho a la construcción. Entonces sabía cómo hacer las cosas. Entonces hicieron un galpón, lo dividieron en 2. En uno los más chiquititos, en otro los más grandes, porque aquí la preocupación de la gente era que los niños ya tenían 10 años y todavía no habían dónde mandarlos a la escuela. Entonces se iban quedando atrasados. Y entonces los vecinos, para suplir esa necesidad, empezaron a ver cómo hacer una escuela. Empezó en unos galpones viejos el año 58 este colegio, en donde empezó para darle educación a la gente que existía en ese tiempo. Estamos hablando del año 58. Y el año 59 o algo así se empieza a construir mediante lo que existía en esa época, que era la Sociedad Constructora de Establecimientos Educacionales. Y por esos años la ley decía que tenía que ser escuela de hombres y escuela de mujeres. Por lo tanto, allá se construyen 2 escuelas juntos separadas por una muralla, que estaba la escuela de mujeres y esta era la escuela de hombres en donde yo llegué a trabajar. Con el paso del tiempo, todo por ley, todos los colegios pasan a ser mixtos. Entonces quedó escuela de mujeres transformada en mixto y escuela de hombres también transformada en mixto, separados por una muralla.
Del año 75 hasta ahora conozco a los abuelos de muchos de los alumnos que están acá. Te voy a contar una anécdota. Hace 25 o 30 años fui a un seminario a la Centro de Extensión Cultural de la Universidad Católica, que está en la Alameda, al lado de la Católica, frente al Cerro Santa Lucía. Y cuando yo salgo, 25 años atrás, salgo a algún lugar, si voy con gente de acá no converso con ellos, trato de conocer otra gente, conocer lo que ellos tienen. Y en la hora del café, algún director o ciudadano de algún colegio de otro lugar me preguntó de dónde yo era. Y yo dije, yo vengo de la población Malaquías Concha, de la escuela 512 en ese tiempo. Me dijo, eso está en la Malaquía, al lado de San Gregorio. Sí, le dije yo. Me dijo, pero ahí hay muchos hueones malos. Y a mí me dolió mucho eso. Me dolió mucho, tomé unos sorbos de café y me apareció una respuesta. Yo dije, sí, hay muchos hueones buenos, malos. Pero los hueones buenos son más que los hueones malos. Y mi trabajo es hacer un lugar digno para esos hueones buenos que quieren estudiar. Y eso hago hasta el día de hoy. Esa es mi pega aquí, hacer un lugar digno en donde tengan una buena educación los que quieren estudiar y lo que merezcan. Y tengo respuesta hoy día. Y eso me hace sentir muy bien, tengo respuesta. Me recuerdo haber venido jovencita con mi cuñada a ver partidos de fútbol aquí frente a Los Vilos con Barbalá, había unas canchas de tierra. Claro. Y ahí veníamos a hacerle barra a los jóvenes. Eran de baby fútbol. Ahí jugaba yo. Sí, y ahí veníamos a hacerle barra nosotros, jovencitas, po. Y después en las tardes nos íbamos a los bailes a la casa de la señora Fancy. Ah, sí. Íbamos a bailar. En ese tiempo se llamaba el Club Deportivo Coquimbo. Sí. Y ahí era hacían unas fiestas tan buenas, que se juntaba toda la juventud de la población y íbamos a bailar. Después vino la cancha acá en la casa, que sirvió para toda la gente de acá, de la población y de otros sectores. Y ahí empezamos todos a saber lo que era una organización, a movilizarnos. Jugamos básquetbol, baby fútbol. Todos los sábados y domingos teníamos partidos. Por eso que la familia Ramírez Portano, su vida en general y social, que hay que ponerlo, está en base al deporte y a la cultura. Por parte de mi marido y a la cultura por parte de la mamá. Esas son las dos. Un complemento, pero exacto. Y él hizo un club allá, cuando era joven, y le puso Unión Coquimbo a ese club. Entonces, en recuerdo, le puso Unión Coquimbo el que hizo acá. Todo eso se terminó. Cuando llegó la dictadura. Bueno, luego lo que ocurre es que viene el golpe. El golpe militar de septiembre del 73 nos liquida de una, así. ¡Paf! ¿Cachai? Los que teníamos alguna participación más política nos metimos inmediatamente a ver cómo podíamos resistir, ¿cachai? Pero fuimos aplastados. Si el pueblo fue aplastado, ¿cachai? En un par de días, ¡paf! ¿Deshicieron toda la red de organización? Claro, entre comillas, porque algunos, por lo menos los que éramos más dirigentes, y algunos chiquillos que participaban en algunas juventudes políticas, nos manteníamos, claro, nos disociamos, no nos íbamos a estar reuniendo, ¿cachai? Pero sí el de aquí con el de acá, y nos mandamos algún mensajito y empezamos de a poco. Pero yo diría que todo el 73 y el 74 fue como de repliegue prácticamente total, ¿cachai? Creo que nosotros acá, a diferencia quizás de otros territorios, tuvimos la suerte de tener esta iglesia comprometida. Entonces ya no participábamos en la junta de vecinos, sino que en el alero de la iglesia. Y los que teníamos mayor figuración hasta el golpe militar, nos replegamos un poco, ¿cachai? Y le dimos la pasada a las nuevas generaciones, que eran nuestros hermanos, los amigos más chicos, los que recién iban de repente a alguna actividad, hasta algunos que iban a pintura infantil en los 72 y después, ¿cachai?
o que iban a ayudar de repente o a mirar qué es lo que hacían los más grandes, lo que hacíamos los más grandes. Entonces, ahí en la iglesia hay un alero importante y hay una formación a través de, además de la catequesis, ¿no? Se mezcla la catequesis, lo social, lo político de a poquito. Y por eso que nos allanan en el 75 y nos vamos varios pesos y pasamos por Villa Grimal, en la Capilla. Porque la cosa cultural, el encuentro, qué sé yo, era el espacio donde se daba la conversación política, o ver la contingencia, qué es lo que podíamos hacer, para dónde iba todo esto, ¿cachai? Si podíamos recuperar la dinámica anterior, recuperar la democracia, castigar a los malditos traidores, ¿cachai? Todos los vecinos de la cuadra han muerto. Han quedado los hijos. Los hijos, ¿qué es lo que han hecho? Han vendido los sitios y ahí se han ido. Gente nueva. El adelanto que ha habido precisamente ha sido bueno, pero los perjudica mucho porque los industriales fueron los que comenzaron a comprar los sitios y edificar. Yo había visto que aquí en el barrio había muchas industrias, talleres, empresas que contaminaban, que molestaban, que eran peligrosas, dañinas. Y por ahí empecé a sentir la necesidad de que algo tenía que yo hacer al respecto. Hicimos ahí unas denuncias porque nosotros teníamos aquí fundiciones de plomo, de aluminio, otras más, y no eran pocas, eran por lo menos unas 5 o 6 fundiciones, y empezamos a hacer denuncias, aprendimos cómo teníamos que hacer control ciudadano y denuncia y todo eso, hasta que logramos que vinieran a cerrarlas, se clausuraron, y eso significó que, insisto, pues, o sea, bien, podemos lograr cosas todos juntos, porque andábamos como varios haciendo cosas solos, no todos con la información y con la formación que necesitábamos, y entonces nos unimos y hicimos de ahí en adelante durante mucho tiempo muchas cosas. Y Malaquía, dentro de estas peculiaridades que nosotros nos reconocemos como distintos incluso a los compañeros de las otras organizaciones del sector económico yagular, tenemos como una distintas compañeras hablamos, el arraigo a la tierra, donde estos terrenos son grandes, donde la autoconstrucción, no éramos familias que nos comunicábamos, entonces éramos piño con los viejos, se iba al Festival de la Canción, no sé, a la industria, y nos íbamos caminando con nuestros papás, con los miembros de la comunidad cristiana, con la guitarra, con todo. Y teníamos que decir, anda a cantarle a tu tía, somos de Malaquía, nosotros sacamos roncha por Malaquías Concha, ¿no? Ese era el pelado Medina, pero había un tema identitario muy fuerte, ¿ya? Había una identidad. Y además, bueno, yo hace poco hice una arpillera que la nombré como Ternura y Resistencia, que justamente traté de plasmar esa imagen de esta comunidad yendo al Festival de la Canción, ¿no? Donde iba la monja, íbamos todos caminando, ¿no? Y con el grito del ánimo, íbamos gritando esto con anda a cantarle a tu tía, el Ari Mapuche, que con todo el contenido político, el grito era Ari Mapuche, ña, 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 Ari Mapuche, ña, 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 ña. Súper distinto a otro con que iba así como casi como el grito del MIR, fuerza, conciencia y fusil. Era como muy... Pero nosotros teníamos esta cualidad, esta peculiaridad, más bien dicho, de tener también esta cosa de la resistencia, pero también esa ternura que teníamos que nos daba este calor familiar, estos piños familiares, que los Fuentes, que los Gallardo, que los Medina, que los González, que etcétera, ¿no? Los Ormazábal, en fin, siempre en Malaquía hemos sido piños como muy de familia, ¿no? La historia de Malaquías es única. Desde su poblamiento hasta el día de hoy, todos sus logros han sido gracias al trabajo comunitario y por las insistencias de sus dirigentes que lucharon ante las autoridades para ser escuchados, exigiendo lo que se merecen. Todo lo que existe hoy es fruto de quienes sembraron una semilla de convicción que anhelaba por un buen vivir.